Un coche de 1.500 kilogramos viaja hacia el este con una velocidad de 25 metros por segundo. En un cruce va a chocar con una furgoneta que se mueve hacia el norte con una velocidad de 20 metros por segundo y la masa de la furgoneta es de 2.500 kilogramos. En el cruce chocan, después del choque quedan pegados porque nos dicen que es una colisión perfectamente inelástica y el amasijo formado por los dos vehículos se va a desplazar en una dirección y con una velocidad. Y esas son las incógnitas del problema. Como vamos a tener que descomponer vectores sobre los ejes, voy a sustituir los gráficos de los automóviles por puntos. Así resultará más clara la explicación. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿se conserva el momento lineal? Porque si se conserva, podemos aplicar el principio de conservación y resolver el problema. Para que se pueda aplicar este principio, la suma de fuerzas externas que actúan sobre el sistema, en este caso el sistema está formado por la furgoneta y por el coche, la suma de esas fuerzas externas tiene que ser 0. Esto lo explico con más detalle en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla, en esa etiqueta. Las fuerzas externas que actúan sobre el sistema son aquellas provocadas por agentes externos, como puede ser, por ejemplo, el planeta Tierra, que va a atraer gravitatoriamente a las dos masas. Esa fuerza de atracción es lo que llamamos peso. No confundir esta P de peso con la P del momento lineal, que son dos magnitudes completamente distintas. Como los automóviles están sobre la carretera, entonces aparece también la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo. En este caso consideramos que la carretera es horizontal. Esta fuerza normal también sería una fuerza externa, porque aparece debido a la presencia de una superficie horizontal que es la carretera. Como los automóviles no se mueven, no vuelan hacia arriba ni tampoco atraviesan la carretera hacia abajo, estas dos fuerzas, para cada uno de ellos, se tienen que anular. De modo que la suma de fuerzas verticales que actúan sobre los automóviles es 0. Como los coches se están moviendo con velocidad constante, tanto antes como después toda la masa formada por los dos vehículos, la suma de las fuerzas horizontales tiene que ser 0 también, porque si no habría una aceleración y no podría moverse con velocidad constante. En resumen, la suma de fuerzas externas, tanto verticales como horizontales, es 0, y entonces está justificado que podamos aplicar la conservación del momento lineal para resolver el problema. Como se va a conservar el momento lineal o cantidad de movimiento, la variación de esta magnitud es 0. Esto implica que el momento lineal final menos el momento lineal inicial es igual a 0, o lo que es lo mismo, el momento lineal inicial es igual al final. Inicial es antes del choque y final es después de la colisión. Para que esta ecuación vectorial se cumpla, se tiene que cumplir en cada uno de los ejes. Entonces vamos a trabajar con las componentes. El momento lineal inicial en el eje X tiene que ser igual al momento final en el eje X. Y para el eje Y, el momento lineal inicial en el eje Y tiene que ser igual al momento final sobre el eje Y. El momento lineal o cantidad de movimiento es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Como el coche tiene una velocidad que tiene la dirección del eje X y el sentido positivo, el momento lineal correspondiente tiene la misma dirección y sentido. El momento lineal de la furgoneta, antes del choque, tiene la dirección y sentido de la velocidad. Después de la colisión, la masa formada por la furgoneta y por el automóvil tiene un momento lineal que voy a llamar P' y que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Estoy suponiendo que esta masa se mueve en esta dirección que forma un ángulo θ con el eje OX y que va a tener una velocidad v', que es una de las incógnitas del problema. El módulo de esta magnitud vectorial es igual a la masa que estemos considerando por el módulo de la velocidad. Así que el módulo de P1 es igual a M1 por V1. El módulo de P2 es igual a M2 por V2 y el módulo de P' es igual a M1 más M2 por V'. Todos los vectores que no estén alineados con los ejes, en nuestro caso va a ser este, el azul, los tenemos que descomponer. Vamos a proyectar este vector sobre los ejes. Por el extremo del vector P' trazamos una paralela al eje Y hasta que corte al X, y esta componente va a ser P'X. Por el extremo del vector P', paralela al eje X hasta que corte al Y, y esta componente es P'Y. Ahora vamos a considerar este triángulo rectángulo. El seno de este ángulo θ es igual, este ángulo es igual que este que tenemos aquí, al cateto opuesto, que coincide en módulo con esta componente, P'Y, dividido por la hipotenusa, que es el módulo de este vector P'. Y podríamos despejar ya P'Y. P' por el seno de θ. El coseno de este ángulo es igual al cateto contiguo
P'X dividido por la hipotenusa, que es el módulo de P'. Y despejamos P'X, que es P' por el coseno de tecta. Retomemos el principio de conservación del momento lineal sobre el eje OX. Antes del choque, en el eje OX solo tenemos un vector, que es el que corresponde al momento lineal del automóvil, porque el de la furgoneta está sobre el eje OY. Y le asignamos signo positivo porque apunta hacia la derecha, y lo que apunta hacia la derecha va a tener signo positivo. Si hubiese algo que apuntase hacia la izquierda, le pondríamos signo negativo. Después de la colisión, tenemos sobre el eje OX P'X. Vamos a escribir los módulos de estos vectores con los valores correspondientes. P1 es igual a M1 por V1 y P'X, lo que acabamos de calcular, es P' por el coseno de tecta. El módulo de P' es la masa que se está moviendo aquí, es la suma de las masas por la velocidad que sube prima. Y por el coseno de tecta. Ahora voy a sustituir los valores del enunciado. M1, 1500 kilogramos, V1, 25 metros por segundo. Si sumamos las dos masas son 4000 kilogramos. Y esta sería la primera ecuación para resolver el problema. Vamos a escribir el principio de conservación del momento lineal en el eje OY. Antes de la colisión, solo el vector P2 tiene la dirección del eje OY y tiene el sentido positivo porque apunta hacia arriba. Después del choque, el vector P'I tiene la dirección del eje OY y lo vamos a poner positivo porque apunta hacia arriba. Y no tenemos más vectores en esa dirección, en la del eje OY. El módulo de P2 es igual a M2 por V2, datos que corresponden con la furgoneta. Y P'I es P' por el seno de tecta. Y P', el módulo de este vector, es la suma de las masas por V'. Sustituimos los valores del enunciado y con esta ecuación y la anterior planteamos un sistema y resolvemos el problema. La resolución de este sistema se puede hacer por cualquiera de los métodos conocidos. Yo lo que voy a hacer, como he realizado en otros problemas, es dividir una ecuación por la otra. De este modo, V' y V' se van a simplificar y me va a quedar aquí seno entre coseno, que será la tangente, y ya podré despejar el ángulo. Divido una ecuación por la otra. Simplifico 4000V' con 4000V', y ya que estoy aquí voy a simplificar también lo que pueda. Estos dos ceros se pueden simplificar y aquí me va a quedar 25, que con este 25 pues me queda 1. Seno entre coseno es la tangente. Tangente de tecta es igual a 20 entre 15. Y esto se puede simplificar. Dividiendo entre 5 me quedan 4 tercios. Así que el ángulo es el arcotangente de 4 tercios. Este ángulo se corresponde con 53,1 grados aproximadamente, que es la dirección que forma el sistema de la masa del coche y la masa de la furgoneta después de chocar, es el ángulo que forman con la horizontal, es decir, con el eje OX. Como ya conocemos el ángulo, podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones y podemos despejar V'. Con la calculadora se obtiene una velocidad de aproximadamente 15,63 metros por segundo.